El barroco en México fue el estilo artístico más presente en la entonces Nueva España entre los siglos XVI y XVIII, aunque en el norte del territorio este predominio se extendió hasta los principios del siglo XIX. Fueron los españoles los que introdujeron esta corriente en sus territorios americanos. Este estilo había nacido en Europa, concretamente en Italia, a comienzos del siglo XVI. En un contexto de fuertes enfrentamientos religiosos entre católicos y protestantes, las características del estilo barroco fueron utilizadas por la Iglesia para reforzar su influencia sobre el pueblo. El arte barroco produjo obras en todos los géneros, desde la literatura hasta la pintura, con una especial incidencia en la arquitectura. En México, por ejemplo, varias de las más espectaculares catedrales e iglesias pertenecen a este periodo, caracterizado por las formas y ornamentos creados para que el espectador se viera más involucrado emocionalmente. El barroco mexicano dio lugar ya en el siglo XVII al llamado estilo colonial. Esta versión latinoamericana del arte barroco contó con aportes de los indígenas, que con el tiempo comenzaron a participar en las creaciones arquitectónicas. En los ámbitos de la cultura y de la religión, los españoles trataron de eliminar las antiguas tradiciones indígenas e imponer las suyas propias. Sin embargo, el resultado final fue una mezcla de ambas culturas, aunque con predominio de la llevada por los conquistadores. A principios de la colonia, los misioneros españoles ordenaron la construcción de numerosos templos y conventos. En muchos casos, estos edificios se levantaban con formas parecidas a las de unas fortalezas. Las calles más importantes de las ciudades se organizaban a partir de estos edificios religiosos. Como ocurrió en Europa, el estilo de los templos religiosos fue variando con el tiempo. Cuando los españoles llevaron el estilo barroco, sus características fueron utilizadas como un método de impresionar a los creyentes, especialmente a los indígenas que aún recordaban o conservaban sus antiguas creencias. La imposición del catolicismo no solo cambió las creencias de los pueblos indígenas, también afectó al lenguaje, al urbanismo y a todas las manifestaciones artísticas. Sus ornamentos conseguían dar una mayor ilusión de movimiento y de excitación visual. Los artistas barrocos buscaban un equilibrio entre varios aspectos vitales: la mortalidad y la inmortalidad, la juventud y la vejez, la sensualidad y el ascetismo. Su temática más habitual era la relacionada con la religión, mientras que en la arquitectura contenía el expresionismo del periodo helenístico. En cambio, el clasicismo propio del Renacimiento apenas aparecía en las obras. El barroco en México tuvo su máxima expresión en la arquitectura. Hasta la mitad del siglo XVII, tanto los edificios religiosos como los cívicos se construían con una mezcla del románico, del gótico y del estilo renacentista. Posteriormente, el estilo barroco se impuso, aunque añadiendo las particularidades propias de Latinoamérica. La principal diferencia con el barroco europeo era la mayor simplificación. En Europa se prestaba más atención a la manipulación del espacio, mientras que en Nueva España se centraron en el modelado de superficies más dramático y complejo. Durante el barroco, la literatura española y la de la Nueva España comenzaron a parecerse más entre ellas. Muchos grandes autores españoles pretendían viajar a América, como Cervantes o San Juan de la Cruz, aunque no lo lograron por diversos motivos. Sí lo hicieron, en cambio, escritores como Tirso de Molina o Juan de la Cueva. Estilísticamente, la literatura barroca tenía como rasgo principal el contraste, las paradojas y las contradicciones en el lenguaje y las temáticas utilizadas. Igualmente, eran muy frecuentes los juegos de palabras, los anagramas, los símbolos o los emblemas. Un estilo literario con una gran presencia de la exageración. Como parte de los representantes y obras de este estilo artístico se encuentra Juan Correa, quien nació en la Ciudad de México en el año 1646.
Juan Correa tuvo una destacada participación entre la elaboración de retablos. Entre sus obras destacaron el retablo de la iglesia de Jocotitlán o el de la parroquia de la Santa Veracruz. Correa fue el autor de las pinturas de la sacristía de la Catedral de México, una de las obras cúlmenes del barroco mexicano.